El hombre que estaba delante de él se desmayó repentinamente en medio de las vías del tren mientras esperaba. Las personas, en lugar de rescatarlo, tomaron fotos para subir en redes sociales. Este era un anciano que saltaba desesperadamente de la plataforma, y la gente dejó sus teléfonos móviles y trabajaron juntos para rescatar al hombre. Pero lo extraño es que el anciano se negó a regresar por un tiempo. Obviamente él quería aprovechar esta oportunidad para suicidarse tirada en los rieles. Los espectadores rápidamente se acercaron para rescatarlo, pero el anciano permaneció indiferente hasta que giró la cabeza y vio a un niño. No quería dejar un mal recuerdo a un niño, y saltó a la plataforma a toda prisa cuando el tren estaba a punto de golpearlo de frente. Ante las dudas y acusaciones de todos, no dio ninguna respuesta, sino que dio media vuelta y se fue solo. Obviamente, esta no es la primera vez que intenta suicidarse. El anciano se llama Ove, debido a que su esposa falleció de cáncer, y debido a que fue despedido de la empresa en la que había trabajado durante 40 años, perdió por completo el sentido y la esperanza de vivir. Regresó a casa, se puso el traje azul favorito de su esposa, se arregló, llevó la foto de su esposa a la ventana e hizo que la cara de su esposa mirara hacia la luz del sol afuera, y luego continuó suicidarse. Él miró la cuerda previamente preparada, sin dudarlo se paró en un taburete y esperó la muerte con el rostro completamente enrojecido. El ruido de afuera le molestó. Resulta que al lado se había mudado un nuevo vecino que desobedeció las reglas del complejo residencial al entrar con su automóvil de manera desordenada. Pero al pensar que pronto abandonaría este mundo, no valía la pena preocuparse demasiado por los demás. Él pidió al vecino que estacionara correctamente su vehículo, pero el vecino estrelló su buzón. Tras algunas quejas, él mismo se ofreció a ayudar al vecino a estacionar adecuadamente. No tuvo ganas de responder al agradecimiento del vecino, simplemente se dio la vuelta y regresó a casa, dispuesto a colgarse. Justo cuando estaba a punto de atarse la cuerda, las dos hijas del vecino aparecieron de repente, interrumpiendo su plan de suicidio porque no quería que las niñas presenciaran esa escena. Al día siguiente, como de costumbre, fue al cementerio, donde estaba enterrada su esposa, Sonja. Todos los días le llevaba un ramo de flores y le decía cuánto la extrañaba. Luego le contó lo que había sucedido ayer, y se disculpó por no haber cumplido con la cita de ayer. Después de regresar a casa, Ove se puso de nuevo el traje azul para buscar un escape en la vida. Para evitar que otros lo molesten, esta vez decidió cerrar las cortinas. Pero cuando estaba a punto de colgar la cuerda nuevamente y desaparecer silenciosamente, de repente escuchó golpes urgentes en la puerta. Ove, lleno de ira, desató la cuerda para darle una lección al hombre que golpeaba la puerta. Pero al abrir la puerta, resultó ser los dos niños del vecino. Para agradecerle por haberlos ayudado a estacionar el auto ayer, le trajeron una deliciosa comida para llevar. Luego, el vecino le pidió prestada su escalera para arreglar su casa. A pesar de ser un anciano obstinado, Ove siempre haría todo lo posible para ayudar a los demás. Después de que el vecino se fue, Ove continuó con su intento de suicidio en el interior de su casa. Esta vez, sus acciones fueron rápidas y decididas. Se puso la cuerda alrededor del cuello y, sin dudarlo, pateó la silla. Se dice que justo antes de morir, el cerebro de una persona corre a toda velocidad y su vida pasa frente a sus ojos. Cuando Ove era muy joven, su madre falleció, dejando solo a él y su padre. Pero la naturaleza reservada y callada de su padre lo asustaba a menudo, ya que su padre nunca mostraba tristeza en su rostro ni expresaba su amor por él. Hasta el día en que fue a buscar a su padre que trabajaba en el ferrocarril y casi fue aplastado por un tren, su padre finalmente lo abrazó con miedo y lo apretó contra su pecho. Esta sensación nunca antes experimentada hizo que Ove se diera cuenta de cuánto lo amaba su padre. El día de la graduación de la Universidad de Ove, le entregó a su padre su boletín de calificaciones satisfecho. Pero cuando su padre, lleno de alegría, compartía el boletín con sus compañeros de trabajo, el tren llegó rápidamente y transformó esa alegría en tristeza. El día que debería haber sido el más feliz de la vida de Ove se convirtió en el más doloroso. En ese momento, la cuerda de Ove se rompió repentinamente y lo arrojó violentamente al suelo. Él estaba extremadamente enojado, se volvió y tomó un tubo para conectar el escape del automóvil, luego lo introdujo por la ventana, sellando bien todo antes de acostarse dentro del auto para elegir envenenarse con los gases. A medida que los gases del escape inundaban el interior del automóvil, los recuerdos de Ove volvieron a su pasado.
desde que su padre se fue, su vida no fue fácil. Debido a que se negó a aceptar el desalojo forzado de los desarrolladores, su casa fue incendiada a escondidas y lo perdió todo en una noche. Afortunadamente, la compañía de su padre lo acogió y le permitió asumir el trabajo de su padre en el ferrocarril. Sin hogar, dormía en el tren todos los días, sin futuro y sin felicidad aparente. Pensó que ya no tendría preocupaciones ni expectativas en la vida. Pero una mañana, al despertar, se encontró con un par de zapatos de tacón rojo vintage frente a sus ojos. Se sentó y vio a una chica radiante sentada frente a él, sonriendo suavemente y hermosa. Ove se sintió atraído profundamente y se sintió cautivado. En ese momento, el revisor llegó a revisar los boletos, pero Ove no tenía dinero. La amable chica, llamada Sonja, lo ayudó a pagar su boleto, aliviando la situación incómoda. Al llegar a la estación, Ove se bajó apresuradamente, incluso olvidando su equipaje en el tren, pero afortunadamente, Sonja lo recordó a tiempo. Agradecido, Ove fue a recoger su equipaje y ambos se miraron fijamente con un poco de vacilación, pero a medida que sonaba el silbato, el tren se alejaba gradualmente. Desde entonces, el corazón de Ove nunca volvió a estar tranquilo. Tomaba ese tren todos los días. 3 semanas después, cuando estaba a punto de rendirse, finalmente volvió a ver a Sonja. Él valoró mucho esta oportunidad y la invitó a cenar. Afortunadamente, Sonja no lo rechazó, simplemente bajó la cabeza en aceptación. El círculo social de Ove era muy pequeño y su vida se limitaba a su trabajo, por lo que nunca había comido en un restaurante de alta categoría y no sabía cómo entablar una conversación amigable. En esa importante primera cita, eligió hablar sobre el mantenimiento de las vías del tren, una elección que lo hizo sentir incómodo, pero Sonja abrió mucho los ojos y escuchó con gran interés. Hasta el final, Sonja se dio cuenta de que Ove apenas había comido, solo había estado bebiendo la sopa. Después de reflexionar un momento, Ove no ocultó nada y dijo: «He comido en casa porque no tengo suficiente dinero». Después de que Sonja conociera la verdad, Ove pensó que ella lo rechazaría y se sintió tan inseguro que quería alejarse. Pero sorprendentemente, su sinceridad conmovió a Sonja, y así establecieron una relación y caminaron juntos. Desde entonces, la dulce ternura de Sonja, como un ángel, sanó por completo su alma solitaria, y la vida monótona de Ove se volvió gradualmente más colorida y brillante. Con el apoyo y el aliento de su esposa, Ove finalmente logró aprobar el examen para convertirse en maquinista de trenes y creó un nuevo y cálido hogar. Él sabía lo afortunado que era de haberse encontrado con Sonja, y por eso valoraba esa relación como un tesoro invaluable. Mientras Ove se perdía en los recuerdos del pasado, unos golpes urgentes en la puerta lo sacaron del borde de la muerte nuevamente. Su plan de suicidio falló una vez más, y con enojo y vergüenza, abrió la puerta del garaje. Resultó que el esposo del vecino se había lesionado mientras reparaba el techo y fue llevado al hospital en una ambulancia. Como el vecino no sabía conducir, se vio obligado a pedirle a Ove que la ayudara a llevarlos al hospital y cuidara a sus traviesos hijos. Aunque Ove se quejó en voz alta, actuó como una niñera temporal para los niños. Aprendió a hablar con el tono de voz de los animales para contarles historias, y los hizo reír. Después de regresar del hospital, Ove dejó de considerar el suicidio en casa y optó por salir a las vías del tren para despedirse de este mundo. A medida que el tren se acercaba, parecía ver su infancia y recordó la escena de su padre siendo atropellado por un tren frente a él. Se sintió avergonzado y le pidió perdón a su padre. Así, en el último momento, decidió apartarse de las vías. En su camino de regreso a casa, el vecino le entregó un cuadro que representaba a Ove como un colorido personaje. A los ojos de los niños, Ove podría haber tenido una vida llena de colores, pero él seguía esforzándose por vivir en blanco y negro. En ese momento, escucharon el lastimero maullido de un gato y encontraron a un gatito herido. Debido a la alergia al pelo de los niños, el vecino aconsejó a Ove que adoptara al gatito como compañero. A pesar de que no le gustaban los gatos, Ove aceptó finalmente quedarse con él. A partir de ese día, Ove encontró un refugio en el gatito y lo abrazaba donde quiera que iba. Luego, fue al cementerio para disculparse con su esposa, y le dijo que cuando el gatito estuviera bien establecido, iría a buscarla. Después,
El vecino le pidió ayuda para cuidar a los niños mientras ella estudiaba para obtener su licencia de conducir y ayudaba a su esposo con el papeleo del alta hospitalaria. Ove, aunque se resistió al principio, pasó un día cálido y amoroso con los niños. Sin darse cuenta, Ove se había integrado en la gran familia del vecino. Tal vez los niños despertaron su lado tierno, y Ove pasó de ser un anciano excéntrico a ser un abuelo amable y querido a los ojos de los niños. Fue la primera vez que sintió el significado de estar vivo desde que su esposa falleció. Sin embargo, incluso con tantos lazos afectivos a su alrededor, aún no pudo disipar completamente sus pensamientos suicidas. Tomó una escopeta y, después de reflexionar un momento, decidió poner fin a su vida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, alguien llamó al timbre nuevamente. Esta vez no era el vecino, sino estudiantes que habían sido enseñados por su esposa en el pasado. Habían venido desde fuera para realizar una pasantía y querían quedarse en casa de Ove durante unos días. Al principio, Ove quería rechazarlos directamente, pero luego pensó que si su esposa todavía estuviera viva, definitivamente los recibiría sin dudarlo. Al día siguiente, Ove les preparó el desayuno y arregló sus bicicletas. Ove también ganó 2 nuevos amigos en su vida. En ese momento, Ove pareció darse cuenta gradualmente de que tenía cada vez más lazos con los demás, y que el camino solitario ya no era una opción viable. En una soleada tarde, se encontró nuevamente con su esposa y le confesó sus sentimientos. Sintió que su esposa siempre lo había estado protegiendo desde lo más profundo y siempre había estado tratando de hacer que siguiera adelante. Con el cálido sol bañándolo, sintió como si su esposa lo acariciara el corazón. Finalmente, como todos esperábamos, Ove abandonó definitivamente la idea de suicidarse y decidió volver a abrazar la esperanza en la vida. Fue a ver al vecino y se abrió a ella, compartiendo la parte más dolorosa de su pasado. Hace años, para celebrar que su esposa estaba embarazada, planearon un viaje espontáneo juntos. Para ahorrar dinero y disfrutar del paisaje a lo largo del camino, Sonja insistió en tomar un autobús, pero debido a que el conductor iba demasiado rápido y no tomó bien una curva, el autobús cayó por el precipicio. Cuando Ove despertó, ignorando su propia herida, buscó frenéticamente a Sonja y finalmente la encontró entre los escombros, apenas consciente. Afortunadamente, llegó la ayuda a tiempo y Sonja sobrevivió, pero sufriría de discapacidad de por vida y, lo que es más doloroso, perdieron a su hijo y no podrían tener más hijos. La noticia repentina sumió a Ove en una profunda desesperación. Se quejó de la injusticia del destino, siempre arrebatándole lo más preciado, pero su optimista y alegre esposa siempre lo animaba, ayudándolo a recuperarse. Conmovido por las palabras, el dolor impulsó a Ove a actuar. Primero, diseñó una silla de ruedas cómoda para su esposa y eliminó todos los obstáculos y escalones en casa. Adaptó los armarios y escritorios para que fueran de la altura más adecuada para su esposa, permitiéndole perseguir su sueño de convertirse en maestra. Después de un tiempo de esfuerzo conjunto, Sonja finalmente obtuvo su título de maestra, pero debido a su discapacidad, ninguna escuela estaba dispuesta a aceptarla. Tras varios intentos, finalmente un director la reconoció, pero el colegio no tenía una entrada accesible para personas con discapacidad. Para asegurarse de que su esposa pudiera obtener el trabajo, esa misma noche, Ove trabajó bajo la lluvia torrencial para construir un camino especial para ella. Esta acción permitió que la escuela fuera testigo de su amor y de la fortaleza de Sonja. Gracias a esto, Sonja recibió una atención especial en la escuela y la asignaron a la mejor clase. Aunque había perdido a su propio hijo, ahora tiene a muchos otros niños en su vida. Ove pensó que podrían pasar juntos el resto de sus días, pero hace 5 meses, el cáncer se llevó a su esposa para siempre. Cuando el vecino se enteró de todo, sus ojos se llenaron de lágrimas, le dio la mano a Ove y le ofreció su más sincero consuelo. En los días siguientes, Ove comenzó a vivir una vida simple y placentera. Ya no se sentía solo, ya que ahora tenía un gatito y 2 chicas que lo llamaban abuelo, e incluso tenía muchos amigos que necesitaban de él. En este momento, experimentó el valor de la vida y una vez más vio la diversidad de colores de la vida. No pasó mucho tiempo antes de que el vecino diera a luz a su tercer hijo. Ove sostuvo al bebé como un abuelo y lo amó sin cesar. La ternura en sus ojos parecía compensar la pena que sintió durante toda su vida por no tener hijos. Años después, en una mañana con nieve,
El vecino vio que la entrada de la casa de Ove estaba cubierta de nieve. En otras circunstancias, ya habría limpiado la nieve a esta hora. Se dio cuenta de que algo andaba mal y corrió a la casa de Ove. Cuando entró, encontró a Ove acostado en su cama, tranquilo y sereno. Parecía que había dejado este mundo de la manera que siempre quiso, sin buscar la muerte activamente, sino muriendo de manera natural debido al fallo de sus órganos. Sin embargo, dejó una carta de despedida en la que pidió al vecino que organizara una sencilla ceremonia de despedida, incluso si solo había unas pocas personas que lo apreciaran. El día del funeral, la iglesia estaba llena de gente. Aunque no tenían ningún lazo de sangre, en ese momento, parecían familiares cercanos. Fuera de la ventana, un rayo cálido de sol pasó, y Ove regresó al tren donde conoció a Sonja. Abrió los ojos lentamente y, nuevamente, vio los zapatos de tacón rojos que tanto había anhelado. Con lágrimas cálidas en sus ojos, encontró a su esposa, quien seguía siendo la misma en su memoria. En ese momento, ella extendió su mano y Ove la recibió como siempre lo había hecho. Nunca volverían a separarse.